un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que aspira a ser un espacio en el cual nos detenemos todas las tardes en medio de una fuerte agenda noticiosa que trae Noticias Monumental todos los días, y aquí nos detenemos para analizar las tendencias, los matices que hay en los diferentes temas, con el fin de que usted se entere, aprenda y forme opinión, y nosotros también, sobre las cosas que pasan en Costa Rica y en el mundo. Hoy me acompaña nuestra productora Isel Martínez. Isel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Randall, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a esta hora. Iniciamos una semana que tiene hechos muy importantes para el país, desde la cumbre de la CELAC, donde se van a congregar cerca de 30 mandatarios, ¿verdad? Sí. Si tomamos en cuenta ya los 3 que ya dijeron que no van a venir al país, lo cierto es que es increíble la movilización que hay en torno a este tema, y quién sabe cuánto tiempo va a pasar para que hagamos una congregación igual en el país. Es la más grande que ha habido en Costa Rica, esta en particular, pese a las ausencias de Cristina Fernández, de Ollanta Humala, de Enrique Peña Nieto y de Horacio Cortes de Paraguay. Ollanta Humala, sí. Ahí están los 4 que ya dijeron que no van a venir, pero bueno, hay una muy buena cantidad de jefes de Estado que vendrán a Costa Rica en la cumbre del CELAC, que es esta semana. Eso por un lado. La noticia sin duda alguna del día, y se lee la absolutoria de los sospechosos de matar a Jairo Mora. Aquí sin el ánimo, sería muy fácil acomodarse al clamor popular de justicia. Lo que pasa es que aquí hay que analizar algunos temas y matices muy despacio. Uno es que, según la acusación del Ministerio Público, a Jairo Mora no lo mataron por ser ambientalista. Estaba en un momento no indicado, en el lugar no indicado. Intentaron asaltar a Jairo, y donde lo reconocen, porque si lo conocían, es donde se da el homicidio, que de hecho se da el homicidio porque lo tiran a la arena, le ponen un pie encima y él aspira arena. Entonces esto es lo que ocurre. De las 7 personas que estaban acusadas ante los tribunales de justicia, los 7 fueron absueltos por parte del Tribunal Penal de Limón, bajo un principio universal que se llama indubio pro reo, que significa dudas a favor del reo, lo que en español significa que es preferible, en términos muy generales, insisto, pese a poder ser impopular, pero es preferible dejar libre a un culpable que condenar a un inocente. Y es decir, mientras el juez tenga alguna duda mínima de la culpabilidad de una persona, se absuelve, porque es también un principio universal que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, o todos somos inocentes, más bien todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. De estos 7 sospechosos hay 3 que quedan en inmediata libertad esta tarde. Hay 4 que están condenados por un delito anterior, de una semana anterior al crimen de Jairo Mora. Aquí lo llamativo es analizar qué pasa. Los jueces en todos los procesos penales al final tienen 3 etapas. Una que es la lectura del por tanto, que es, digamos, la parte dispositiva de la sentencia, donde se dice a cuánto se condena o si se absuelve. Se da una pequeña explicación a las partes de por qué se decide, y finalmente se entrega la sentencia integral, después, que son todas las hojas ya con el razonamiento de los jueces, que recordemos son 3 jueces, que la mayoría puede tomar una decisión. En este caso de Jairo Mora, los 3 jueces tomaron la misma decisión. Y entonces, en la explicación, la jueza Yolanda Alvarado critica fuertemente el trabajo del Ministerio Público. Les dice que ahí tienen la ciudad judicial, que está ubicada en San Joaquín de Flores, que con eso lograron subsanar, digamos, algunos detalles que tenían en la acusación como prueba. Había algunos mensajes de texto que eran prueba, que fueron anulados. Había una prueba de una colonia que pusieron a una de las muchachas a oler, a ver si la reconocía. Resulta que la colonia con la que hacen la prueba no aparece por ningún lado, y esa es un elemento fundamental. Ahora le tocará
a 2 organismos responder por esta situación. El Ministerio Público, que está preparando, sin lugar a dudas, no lo ha anunciado, pero sin lugar a dudas está preparando una apelación, y el organismo de investigación judicial. Son 2 de las entidades que van a tener que responder sobre este tema. ¿Por qué? Porque, bueno, el Ministerio Público dirige la investigación, pero el que la ejecuta, el que vaya, allana, va y recoge la prueba, el que prepara los informes es el organismo de investigación judicial. En algo que llama mucho la atención, el fiscal general de la República, Jorge Chavarría, no se referirá a este caso, va a ser el fiscal adjunto de Limón. No sabemos cuál es la estrategia que se sigue bajo este argumento, pero bueno, yo creo que era un caso de peso nacional como para que saliera el fiscal general a hacer esto, porque hay muchos fiscales en el país que se quejan. A mí me tocó, sabes, por mi cobertura en judiciales muchos años, me toca oír a muchos fiscales hoy diciendo, es que los jueces nos regañan, pero después cuando anulan la sentencia nadie regaña a los jueces. Es probable que sea así. Lo que pasa es que en este caso hay un regaño muy fuerte, muy fuerte por parte del Tribunal Penal de Limón sobre el Ministerio Público. Sí, no es para menos. El hecho de que se haya dado este fallo con unas pruebas amerita cualquier crítica que se venga de cualquier sector de la población. Claro. Y a lo interno todavía más. Claro, pero lo que pasa es que aquí, insisto, al riesgo de ser impopular, es que hoy hay un montón de organizaciones de ambientalistas que ya anuncian marchas, sí. Pero lo cierto es que, digamos, que sí es cierto, queda impune el homicidio de Jairo Mora, queda impune el homicidio de un ambientalista, pero queda impune el homicidio de un ciudadano, como quedan impunes los homicidios de muchos ciudadanos. ¿Verdad? El hecho de que él sea ambientalista no, digamos, le da un peso mediático, claro, pero no le da un peso jurídico al tema. Igual que el caso de Jairo, hay muchos casos que quedan impunes, y es el de homicidios en nuestro país. Pero bueno, porque ya hoy hay preguntas llenas de sangre reclamándole a la presidenta del Poder Judicial acciones inmediatas, reclamando la salida del fiscal general de la República, y hay que recordar que estamos en un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho lo que significa es que si un juez no lo encuentra usted culpable, pues no lo condena, y eso es la bendita independencia de poderes, que vamos a hablar también en este programa de la independencia de poderes en el tema de fondo, no en Costa Rica, sino en otros países. Ese es uno de los temas más importantes. El otro tema para mí es el informe de la Contraloría General de la República, que hace sobre los excesivos beneficios a los trabajadores de los bancos públicos. A mí me paró la peluca, voy a usar un término muy de calle, me paró la peluca el caso del Banco Nacional. 19 funcionarios de alta gerencia se distribuyeron 508 millones de colones por productividad. Eso da un promedio de 27 millones prácticamente cada uno en el 2012. Es una cifra impresionante. Y eso es parte de las críticas que muchas veces se hace a nivel de instituciones financieras nacionales, y eso es precisamente eso, los beneficios que tienen muchos altos jerarcas que distan mucho de la mayor parte de los empleados públicos, incluso también privados. Sí. Bueno, ese es el otro tema, y por supuesto CELAC, y que CELAC hay que ponerle ojo para lograr saborear, digamos, la riqueza que significa una cumbre de este tipo. Todo lo vemos como una reunión de jefes de Estado nada más, y CELAC es mucho más que eso. Hay una reunión de coordinadores nacionales que se hace a través de los años. Nadie cree, espero, que los jefes de Estado se sienten el miércoles a redactar las declaraciones. Los coordinadores nacionales hacen eso durante el año, mañana lo revisan los cancilleres de los diferentes países. A ver, ¿usted está de acuerdo en que vamos a bajar la pobreza 5%, tal? Y los presidentes llegan a firmar las declaraciones, que suponemos saldrá la declaración de San José. Lo que me queda duda es si 2 declaraciones se llamarán iguales, porque ya está la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, lo cierto es que hay muchos temas sociales que se discuten aquí, no es nada más, como dice usted, en la reunión de presidentes, que son de gran importancia en la región. Estamos hablando de que sobre los hombros de todas estas personas que vienen a representar, de todos estos jefes de Estado, está 600 millones de personas. Exactamente, 600 millones de personas representadas, bueno, algunos no, pero por lo menos oficialmente representados. Oficialmente sí. En los jefes de Estado. ¿Te queda algo de agenda nacional? Bajó la gasolina. Ah, sí, una muy buena noticia, 43 colones el litro. En lo que va el año, en lo que va el año. En este mes, 152 colones, al menos la gasolina ha bajado. Sí, una muy buena noticia. Claro, esperemos la ola de disminuciones después de esto, ¿verdad? Porque cuando sube todo mundo lo atribuye al precio
cuánto disminuye. Y un tema que por ser detalle no deja de ser importante, qué increíble lo que hizo la Junta de Protección Social. Hizo un sorteo con los pedacitos del gordo navideño que no ganaron. Entonces la gente lo mandaba con número de cédula y nombre y teléfono. Entonces publicaron una lista de los ganadores en el periódico, nombre, cédula y número de teléfono. Es increíble, la gente millonaria nacional quedó absolutamente expuesta. 100 ganadores de 1 millón de colones cada uno. Y en la Junta de Protección Social lo que dicen es, vamos a preguntarle a la dirección de mercadeo por qué hizo eso. A ver por qué puso los celulares de los millonarios en el periódico, que suponemos que agarrarán plata para cambiar el número, pero es que usted se imagina lo vulnerable que lo vuelve a uno. Sí, claro. O sea, de un momento a otro empezarán las llamadas de extorsivas. Y eso era lo que explicaba don Belisario Solano, que igual que consultamos la parte jurídica de esta situación, decía que son datos sensibles. Claro. Los datos sensibles en este caso es cuando... Y ojalá haya alguien con el teléfono privado, porque eso va a ser un problemón, porque eso es un dato sensible. Claro que sí. Solicitado directamente por... Y es que la mayoría eran teléfonos celulares, eran muy pocos teléfonos fijos los que estaban dentro de la lista. Bueno, sí, ya todo el mundo cambiando los celulares, esas 100 personas. Bueno, ahí está el tema. Ahí está. Planteado de una reunión de presidentes de los supremos poderes. Vamos a ver, no sé. En tema de estrategia de comunicación política, yo no estoy tan convencido del timing de hacer esa reunión de presidentes de los supremos poderes. Han expuesto a doña Zarela hoy en esa reunión a que responda cada rato lo de la absolutoria de... Al final el foco no era tanto la reunión, sino lo que pasó con la sentencia por de Jairo Mora, sí, todo el mundo anda ahí preguntando. Sí. Andan haciendo dos cosas, preguntándole al presidente Solís sobre Daniel Soleil, claramente. Sí. Y sobre qué opina de esto. Y preguntándole a doña Zarela el tema de la absolutoria de los acusados por el crimen de Jairo Mora, y prácticamente ahí Henry Mora, el presidente de la Asamblea Legislativa, no haciendo... Igual él ha tenido muy poco perfil, muy bajo perfil. Y Luis Antonio Sobrado, pero bueno, ese timing es el que a veces criticamos. Y no es la primera vez que pasa. Recuerde lo que sucedió el día que el presidente dio la conferencia de prensa de todo esto mismo, el caso Soleil, antes de que se dieran las comparecencias. ¿Con Queens Duncan? Sí, el proyecto Limón, sí. Un proyecto muy grande, de mucha importancia, y al final nadie se dio cuenta más que los mismos limonenses que están informados. Y con un artista nacional de la talla de Queens Duncan, sí. Digamos, opacarle esta situación por el caso, sí, es un timing que hasta Víctor Morales Zapata, el hombre del presidente de la Asamblea Legislativa, lo aceptó aquí el viernes en Matices. Bueno, vamos al tema de fondo hoy. Estará muy interesante la situación en Venezuela, y para eso hoy tenemos en esta mesa invitados muy destacados que pueden hablarnos de primera mano de lo que pasa en Venezuela. Quiero agradecerle a don Milos Alcalay, que es ex embajador de Venezuela, miembro de la Mesa de Unidad Democrática. Don Milos, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido a Costa Rica y muy buenas tardes. Muchas gracias, Randall, soy yo el que te agradece, muy contento de estar aquí en vísperas de un acontecimiento internacional, precisamente en Costa Rica, que ha sido una cuna fundamentada en lo que tú planteabas, el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos. Y creo que esa cumbre del CELAC paradójicamente se aleja un poco de lo que ha sido la tradición de una América Latina que ha forjado sus acciones hacia la democracia, hacia los derechos humanos. Y quizás lo digo yo un poco herido, porque Venezuela junto con Costa Rica éramos como islas en un continente militarizado. Sí. Y por eso se luchó tanto porque instituciones, la Carta Democrática Interamericana, el escoger aquí en San José como el epicentro de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cumbres que abrían sus puertas a las organizaciones no gubernamentales, a los empresarios, a los trabajadores, para que pudieran exponerle a los jefes de Estado su posición. Vemos hoy una agenda del CELAC en donde, sin lugar a dudas, tocan uno de los grandes pilares fundamentales, en los pilares económicos y sociales. Un poco como hacían antes en la pugna, en la Guerra Fría entre los países comunistas y los capitalistas, que decían no, lo importante es lo económico y lo social y automáticamente iremos a la democracia. Y del otro lado decían no, lo importante son las libertades y paulatinamente iremos hacia lo económico y social. Y se llegó al tema de que son absolutamente inseparables. Tú no puedes crear, y la agenda está basada en eso, una agenda que toca el tema de la pobreza, muy bien, que toca el tema de la seguridad alimentaria, muy bien, que toca los temas que tienen que ver con las metas del milenio en lo económico y en lo social, muy bien, pero margina
para mi entender, una visión de derechos humanos, de democracia, de libertades, de Estado de Derecho. Porque hoy en día hay una tentación que es separar esos temas que molestan a algunos regímenes de América Latina, y es lamentable también la ausencia de protagonistas que no son el Estado, de los medios de comunicación social, de la serie de organizaciones de la sociedad civil. Bueno, yo creo que una de las ventajas es que Costa Rica sea sede, nos da garantías a todos los demócratas de América Latina, pero al mismo tiempo creo que cuando Costa Rica deje la presidencia del CELAC, puede darle más fuerza como presidente saliente, porque formará parte de la troika o del cuarteto, ¿no? A que esta nueva institución no vaya a repetir lo mismo del ALBA y de Mercosur y de UNASUR, sino que vaya realmente a consolidarse dentro de ese espíritu del otro pilar, el de las libertades, el de los derechos humanos, y no permitir que paulatinamente se vacíe ese concepto tan importante para nuestra América Latina. Bueno, y es interesante porque hablando del CELAC, yo he defendido, y lo decía ahora, que tenemos que entender muy bien lo que significa CELAC para saborear la información que salga de ahí. Saborear me refiero a desmenuzar, analizar con cierto ojo crítico lo que salga de ahí. Don Milos decía la troika. La troika son los 4 miembros que encabezan la CELAC, y está muy fácil identificarlos. Es el presidente saliente, en este instante es Cuba, digamos el que salió el año pasado, el presidente pro tempore actual, que es Costa Rica, el presidente entrante, que es Ecuador, y el presidente de CARICOM, que si no me falla la memoria es Belice. Esos son los miembros de la troika. La CELAC se forma en Chile, el primer presidente pro tempore es Cuba, Cuba le entrega a Costa Rica, ahora Costa Rica le entrega a Ecuador, y ahorita podemos hablar de eso, don Milos, también del tema de CELAC y su representatividad de los sectores sociales. También está con nosotros don Ricardo Lizano, es ex embajador de Costa Rica en Venezuela entre el 98 y el 2003, colega, periodista, fue profesor de muchos miembros de Noticia Monumental mío. Yo no tuve el honor de tenerlo, profesor don Ricardo, pero tuve el honor de compartir con usted a veces, en algunas ocasiones. Así que bienvenido a Matices nuevamente. Muy bien, Randall, muchas gracias. Saludos a usted, a Isela y a los miles de oyentes de este programa, del cual confieso ser asiduo oyente. Difícilmente me pierdo un programa esta semana. Ahí me las agencio en el auto, pero yo les puedo decir que 93.5 lo tengo siempre programado en el auto. Hoy ya le comentaba a usted ahora lo que escuché en la mañana ahí. Febe Cruz, que es fue alumna mía, Isel también. Así que tengo un gran cariño por esta emisora, y claro, en especial por este programa, porque usted se acerca muy bien y usted lo hace muy bien, Randall, uno de los periodistas yo creo más sobresalientes que tenemos en eso, que es un curso en el que yo doy en la universidad ahora, que se llama Periodismo Interpretativo, que es lo que más a mí me apasiona del periodismo. Y en este sentido, pues no quiero pecar de invitado nada más, sino darle a usted pie para que usted haga la conducción del programa. Yo debo saludar, eso sí, a Milos Alcalay, un extraordinario diplomático de lo que ahora este gobierno que, bueno, no voy a entrar calificativos, pero que en Venezuela llaman con desprecio desde la tienda del gobierno la Cuarta República, que fue un régimen que tuvo algunos defectos, pero tuvo demasiadas virtudes. Venezuela es un país que jugó un papel importantísimo en la consolidación de la democracia cuando abandonamos, por suerte, para siempre, ojalá, las dictaduras militares. Hay momentos delicados de la historia que están registrados en algún momento, e incluso en algún documento que escribió recientemente alguien, no me acuerdo si fue Rolando Araya, pero hubo un momento en el cual los mismos sandinistas, una vez empoderados, estuvieron a punto de agredir a Costa Rica, y fue Venezuela el país que salió en defensa militar abierta de nuestro país para que eso no se consumara. Así que yo tengo por Venezuela, como usted lo explicó, yo trabajé ahí
Esto uno como embajador no debe hacerlo, pero de ahí uno desarrolla ser humano, afectos. Yo siento Venezuela como mi segundo país y tengo un gran afecto, tengo amigos venezolanos, estoy muy cercano del conflicto, de la realidad venezolana, y entonces, y ciertamente no soy ajeno ni neutral en este sentido, porque no neutral en el sentido de que yo tomo partido para mortificar o para condenar, sino en el sentido que yo comparto, como bien decía Milo, lo que usted decía antes, yo comparto una visión de mundo en la que sobresalga el Estado de Derecho, la independencia de poderes, y una cosa que mencionó Milos que es fundamental, la indivisibilidad de la libertad. No existe una concepción de libertad para que hagan negocios, como parece ser algunos. Ustedes pues, hagan negocios, pero no se metan en política. En cambio, ustedes sí pueden meterse en negocios privados desde el Estado y además hacer política. Pero eso lo veremos después. Nada más quiero, por lo pronto, reiterarle mi agradecimiento, mi admiración para ustedes dos y para este programa y para Milos aquí presente. Lo mismo que para Sergio Araya, una persona que usted va a presentar ahora, pero a que yo admiro mucho. Gracias, don Ricardo, por sus conceptos. Dice Braulio, imperdible matiz es importante porque en materia internacional tenemos un faltante. Yo sé, Braulio, y Cel no me deja mentir, nuestra productora, que cuando nosotros planteamos hacer un tema internacional a la semana nos dijeron, están locos, nadie va a oír ese tema internacional. Y pues resulta que no, es un pico de audiencia para nosotros los temas internacionales. Tenemos aquí en la mesa también a uno de nuestros principales analistas políticos, que es Sergio Araya de Konrad Adenauer. En este momento Konrad Adenauer acompaña a don Milos. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, Cel, Milos, don Ricardo, muchas gracias por sus palabras y por las suyas, don Randall, también en ese calificativo que hace de mi persona. No, estamos aquí muy satisfechos de acompañar este esfuerzo, de participar en esta posibilidad de adentrarnos, como usted bien lo decía, en el análisis objetivo de un tema que aparenta ser totalmente ajeno a nuestra realidad, pero que, como bien señaló don Ricardo, está directamente amarrado a lo que es nuestra sociedad, no solamente por los lazos históricos, por los espacios de cooperación que hemos tenido como países, como naciones, Venezuela y Costa Rica, sino porque además en el ejercicio actual de la acción política, uno de los elementos clave es que cada vez los límites fronterizos de Estados-nación van en la práctica desapareciendo y realmente lo que pasa inclusive al otro lado del mundo tiene una repercusión directa en nuestra realidad concreta y muchísimo más si eso ocurre en un país que está tan cerca geográficamente y con el que además tenemos vínculos de toda naturaleza hoy, que hace que todo lo que allá acontezca sea de interés no solamente analítico, no solamente científico, sino también de carácter práctico. O sea, recordemos que Venezuela es uno también de los países que nos ha dado o es de nuestros principales proveedores de petróleo, así que muchas de las cosas que acontecen allá también tienen una repercusión más que directa, más que evidente en la realidad costarricense. Y además Costa Rica, bueno, es un país de tradición, de defensa de los derechos humanos, del derecho internacional, de la división de poderes, como aquí se ha señalado, y el que hoy ejerzamos pro tempore la presidencia de esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, nos da, me parece a mí en lo personal, una autoridad adicional para tratar de una forma respetuosa, siempre sin pretender ir más allá de lo que el derecho internacional permite, ¿verdad? Que es la no intromisión en asuntos internos, pero sí nos da una autoridad fuerte como para contribuir de alguna manera a que todos los países de esa comunidad y concretamente Venezuela se rijan por esos estándares democráticos. Así que tener hoy o aquí la posibilidad de reunir a estos jefes de Estado y de Gobierno es importante para que también se ventile una temática de esta naturaleza y por supuesto en una geopolítica hoy tan distinta a la que probablemente teníamos cuando se convocó esta cumbre, marcado por lo que pasó en diciembre con el realineamiento en el tema de las relaciones Estados Unidos-Cuba, que indiscutiblemente va a afectar, me parece a mí, transversalmente la agenda de esta cumbre. Es decir, la cumbre, ya lo mencionó el señor Alcalá, y tiene una serie de temas que además todas y todos pueden conocer accesando al sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, es la agenda formal de la cumbre, pero estoy completamente seguro que el tema geopolítico a partir de este cambio, de este viraje en la relación Estados Unidos-Cuba va a estar presente en todas las discusiones y en todas las deliberaciones que a partir desde ya, de hecho, están sosteniendo
Hoy creo que mañana los ministros de Relaciones Exteriores, y a partir del miércoles los jefes de Estado y de Gobierno. A mí me genera un poco de desdén de Venezuela. En medio de esta coyuntura de redes sociales, de medios electrónicos, viene una lluvia de información siempre, ¿verdad? Y entonces resulta que viene todo, todos los días hay cables de Venezuela, cada media hora hay un cable de Venezuela, y entonces llega un momento en que uno se atiborra tanto de información que ya no entendió nada. Y entonces eso es lo que intentamos hacer, frenar, entender, porque fuera, más allá de que si el pajarito le habló a Maduro y todo esto, atrás hay personas que en Venezuela viven día con día una situación. Yo quería, para arrancar, y siendo Matices siempre un programa que intenta educarnos además, y me incluyo en la lista de los educandos, partir como en 3 panoramas. Cuando yo veo el tema de Venezuela lo veo como en 3 estratos, Don Milos. Uno es un conflicto económico en este instante grave que afecta económicamente a la población. Hay un conflicto institucional jurídico que pasa por la violación a la independencia de poderes, la perpetuación en el poder, indirecta o directamente, del partido de gobierno, que tiene bajo control al Tribunal Electoral, que tiene bajo control la Fiscalía de la República, inclusive a la Defensora del Pueblo, y otro que es político y que tiene que ver con las salidas a esta crisis política que vive Venezuela, que hay 2 grandes tendencias. Una es por una lucha más de calle, digamos, para obligar a la salida del presidente Maduro, y una lucha más electoral, que es optar por un referéndum revocatorio que podría aplicarse el otro año, o a finales de este. Es a los 2 años de Maduro en el poder. Pero, Don Milos, me permito pedirle que arranquemos por la situación económica en Venezuela, y claro, los temas van cruzándose, pero por la situación económica, ¿cuál es en este instante en Venezuela, Don Milos? Claro, Randall, muchas gracias. Bueno, felizmente tenemos aquí amigos como Ricardo que han vivido en carne propia y ciertamente nos puede acompañar en esta apreciación. Tú decías que cada día hay más y más dificultades para interpretar la realidad venezolana, y eso me recuerda a mi maestro Aristides Calvani, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, quien solía decir: no es el árbol que no nos deja ver el bosque, sino es la hierba que no nos deja ver el árbol. Es decir, haciendo referencia a cómo la cantidad de problemas que existen en el caso concreto de lo que hoy Venezuela vive no nos deja ver el conjunto. Y por eso es que está muy bien tu planteamiento. Tú hablabas, por ejemplo, de conflicto, las tres grandes conflictos económicos, conflicto jurídico y conflicto político. Yo estoy de acuerdo, pero le pondría otra connotación, además de una cuarta. Más que conflicto, es una crisis, una de las más profundas crisis, colapso que ha habido después de 16 años de la más abundante bonanza que nadie hubiera podido soñar en Venezuela. Nosotros recibimos en una década, un poco más de una década, 1 millón de millones de dólares. Cuando Chávez llegó al poder, cuando recibió la presidencia de Rafael Caldera, recibió el petróleo a un precio de $9 el barril. Y el aumento de los precios no porque Chávez quiso, como lo vende la propaganda oficialista, sino porque el mercado internacional y las situaciones hicieron que el aumento llegara a más de $100. Bueno, ha sido despilfarrado por la absoluta incapacidad, por la absoluta, hablabas tú, uno de los temas que aquí se han enfrentado, bueno, allá la corrupción ha jugado de una forma impresionante. ¿Cómo no va a haber crisis económica cuando tú tienes un bolívar a 6.50 y en el mercado paralelo está a 180? Eso no existía ni siquiera en las especulaciones más grandes en los países comunistas de Europa del Este. Milo, nada más, permíteme, sí, para claro, que entienda Randall y los oyentes, ese valor de la moneda equivaldría, si mal no estoy, porque al bolívar le sacaron 3 ceros de la moneda. ¿Sí? Así. Entonces eso equivaldría realmente, eso que se llama 680 y todo, yo calculo que debería ser como que hoy día la relación dólar-colón fuera como de
180.000, algo así más o menos, ¿verdad? Sí, una hiperinflación. Una hiperinflación. Porque cuando yo estaba allá, el dólar estaba, el bolívar, que se llamaba el bolívar, estaba como está ahora, más o menos el colón, 500, 600, después se precipitó hasta 1.500. Pero cuando se vino esta locura, esta hiperinflación y la devaluación de la moneda, entonces lo que hicieron el gobierno, siguiendo un poco el patrón de Cuba, fue sacarle 3 ceros a la moneda e inventar el famoso bolívar fuerte. Pero si lo hiciéramos en realidad, como es una cifra descomunal, inimaginable. Estamos hablando de 180.000, digamos, colones por un dólar. Perdón, Milo. No, y de hecho la dinámica de la conversación, porque todos estamos tomando café, aquí valga que está muy bueno, por cierto. Anuncio a nuestros oyentes que nos ven en la noche en Canal 2, es que conversemos como si estuviéramos tomando café en cualquier mesa. Así es. Bueno, entonces no voy a extenderme porque precisamente por ese llamado, pero Ricardo hablaba de la hiperinflación que estamos teniendo, la inflación más alta de toda América Latina y la de Venezuela, el desabastecimiento. Claro, el Estado ha querido aplastar al sector privado, ha expropiado, ha ocupado, es decir, el Estado quiere convertirse en el gran distribuidor de alimentos y es un fracaso porque el Estado es un mal administrador, por lo menos el nuestro, ¿no? Y entonces eso ha dado... Yo no conozco uno bueno. Tampoco. No lo hay. Pero digamos, para no hablar de los demás, en el nuestro si hay uno que no sea bueno, el nuestro es peor. Porque, sí, claro, porque el tema es que la lluvia de dólares ha permitido, por el petróleo, por la exportación del producto petrolero, el que se pudieran hacer los mayores desastres. Y como es un mal administrador, tú ves unas colas que se tratan de negar y que tratan de justificar con una supuesta y falsa guerra económica, guerra del imperio. La guerra es de los acaparadores, de los colombianos que se llevan el producto hacia su país. Cualquier cosa de Milos Alcalay, que está opinando en contra de la dignidad de la patria en un programa en Costa Rica. Cualquier cosa que sea no es el enfocar el problema real. No es darle las reglas económicas a la solución. Y entonces, lamentablemente, no hay solución en lo económico. Pero lo mismo sucede a nivel político. Por ejemplo, Venezuela dice que es el país en donde la democracia es la más plena del mundo. Hay una cierta megalomanía en las acciones, pero resulta que en esa democracia manipulan todos los procesos, el Consejo Nacional Electoral, cada vez más manipulado, militantizado y militarizado, las dos vertientes negativas. Y entonces tú tienes, de repente es el país más democrático, pero vienen 3 expresidentes, como ayer, que estuvieron en Venezuela. Expresidentes que coincidieron con estos 16 años largos de chavismo, coincidieron y tenían buenas relaciones, pero de repente por venir a Venezuela a cumplir una labor de fact-finding mission, una labor de solidaridad, no solamente no los dejan visitar la cárcel de Ramo Verde donde está Leopoldo López, sino que los llaman narcotraficantes, los llaman agentes del imperio. Todos los insultos porque no saben cómo buscar los mecanismos. Algunos de estos jefes de Estado solicitaron entrevistarse con el presidente Maduro y por supuesto se lo negaron, porque lo que piden es la incondicionalidad. Entonces, no me extiendo, quiero solamente concluir. Es una crisis de unas proporciones, crisis económica, crisis jurídica, crisis política y diría la cuarta, la crisis moral, la crisis ética, ¿no? Que evidentemente ha generado en el país un clima sumamente difícil de transmitir, en donde hay la mezcla de la insatisfacción de gente teniendo tanto ingreso que hace horas de cola. No sé si han visto algunas fotografías, sí, son algo impresionante. Horas de cola para comprar. Hoy se te marca en la mano para comprar pañal, azúcar, carne, pollo, siendo, como te digo, uno de los países más ricos. Y aún con $1 a 40, 50 dólares, no sería tan... Claro, es un desastre de $100. Pero en el presupuesto nacional se planteaba el presupuesto venezolano más o menos en ese orden. O sea, lo que hay que hacer es dejar el populismo,
dejar de estar repartiéndole el dinero a partidos como Podemos en España, o enviarle dinero a la Cristina Kirchner, o establecer una especie de... Aquí muy cerca también. Aquí muy cerca, en El Salvador se han detectado acciones, por ejemplo. Y en Nicaragua. En Nicaragua. En El Salvador se financiaba a los alcaldes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, quienes recibían un precio de petróleo, los alcaldes de un partido, pero no los alcaldes todos, porque si tú me dijeras que es un apoyo a todos los alcaldes, diría, caramba, qué bueno, es el apoyo a todos los que son los gobiernos locales y regionales, sino esa visión ideológica, ¿no?, de tratar de exportar el modelo, que felizmente, pero eso sería otro tema largo, ¿no?, felizmente ya esa exportación que inicialmente se dio el modelo cubano-venezolano y que ciertamente con su apoyo irradió el modelo del socialismo del siglo XXI, bueno, Venezuela está quedando aislada, porque hasta, como muy bien comentaba Sergio, hasta Cuba se ha dado cuenta de que es necesario cambiar esa visión y buscar otra geopolítica a nivel hemisférico. Yo quiero que en este sentido, Randall, adicionar algo que es un tema importante, y es: la gente de izquierda suele ser muy susceptible, muy a veces visceral cuando uno analiza y se expresa criticando al régimen de Venezuela, porque hay cierto sentimiento de solidaridad, y entonces de acusarlo a uno de agente del imperialismo, de cosas de ese tipo, descalificarlo intelectualmente y moralmente, ¿verdad? Pero lo que ha pasado en Venezuela es una demostración de lo que la izquierda tradicional, que en Venezuela... un intelectual que fue de izquierda y que dirige un periódico ahora contestatario, tal cual, Teodoro Petkov, suele llamar la izquierda borbónica, que es la izquierda tradicional, aquella que fue, digamos, educada en el modelo sovietizante de los 70, no ha podido resolver, llevan 15 años, y no ha habido en Venezuela, como podría haber excusa en el caso de Cuba, no ha habido un solo intento de, ellos llaman golpe de Estado lo que pasó en el 2001, que eso habría que discutirlo, pero no ha habido parte de Estados Unidos, embargo que no bloqueo, no ha habido, Estados Unidos sigue siendo el primer cliente comercial de petróleo venezolano, no ha habido injerencia institucional, o sea, controlan el Poder Ejecutivo, controlan la Asamblea Legislativa, hicieron algo además que demuestra... Y esto es un tema importante para la discusión nuestra, para quienes siguen hablando de que las leyes no sirven, que entonces se requiere una constituyente. Bueno, ahí tienen una constituyente hecha a gusto y medida del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Tienen algo que es, para mí, con todo respeto, una aberración, que es la ley habilitante, que es una ley que durante un año le da al presidente para legislar donde quiera. Entonces la Asamblea Legislativa se convierte en algo decorativo. Entonces, todo esto, para resumir, Randall, en esto, este modelo fracasó. La izquierda tradicional debe entender que su respuesta institucional desde el punto de vista económico y político fracasó. Se están haciendo ilusiones tal vez por lo que está pasando hoy en Grecia, pero lo que está pasando en Grecia no es igual a lo que está pasando en Venezuela, ni lo que pudiera pasar en España tampoco, aunque estén ellos detrás, algunos muy cercanos al chavismo, pero no es igual, es jamás distinto. No tienen respuesta desde el punto de vista económico, y cuando Cuba está buscando, hoy lo dice la vocera del gobierno cubano, bueno, pero ¿qué va a pasar con los créditos? ¿Qué va a pasar con nuestro acceso al crédito? Y lo que están buscando es financiamiento de parte de los Estados Unidos. Cuando eso está allí, bueno, económicamente, admítalo, fracasaron. Ahora pasemos, como usted decía, entonces ahora el tema político. ¿Y qué es lo que tenemos? Concentración de poder, no hay diversificación. Hoy estaba viendo un análisis que hace el país de España de las elecciones en Grecia. Bueno, la diversidad absoluta, claro, ¿verdad? Diversidad absoluta en la cuna de la democracia. En la izquierda ligada con la derecha. Sí, bueno, pero en Venezuela eso no, o gana el gobierno, o si no es conspiración, o si no es una guerra al imperialismo, o si no es descalificación, como bien señalaba Milos, descalificación del adversario, porque no se reconoce a la oposición sino como algo testimonial. Ustedes existen solo para que
nosotros dar la impresión de que externamente, de que admitimos que nos critique, pero del poder, y lo decía Chávez y lo dice ahora, aquí a Miraflores, que es el Palacio de Gobierno, no volverán nunca más. Pero quizás si me permites, excelente tu análisis, pero diría algo más. La ausencia de capacidad de diálogo no solamente se está dando entre gobierno y oposición. Hoy, en los últimos años, en donde frente a este colapso, esta crisis tremenda, algunas voces dentro del chavismo han comenzado también a decir, pero esto no es el camino. ¿Y qué es lo que ha sucedido? En vez de procurar su incorporación, lo que han hecho es, al estilo de Stalin, eliminarlos, hacer purgas. Marea Socialista, que es un grupo no hay duda alguna, revolucionarios, que van más a la izquierda de Maduro, por plantear críticas a una serie de medidas, han sido de manera absolutamente unilateral eliminados de la lista de militantes. Hay otros ministros que han escrito, Giordani, que es responsable de una serie de medidas atroces en lo económico, bueno, ha sido marginado y expulsado por tener una posición crítica frente a Maduro. Otros lo han tolerado más, pero que también ha sido un sacudón, por utilizarlo en términos venezolanos, que es lo que prometía el caso del ex hombre fuerte Ramírez, que era presidente de PDVSA, ministro de Energía, vicepresidente de la República para Asuntos Económicos, controlaba Cadivi, que era todo el receptáculo de cambio, presidente de la misión Vivienda Venezuela, de la misión Barrio Adentro. De la noche a la mañana lo nombraron canciller durante 3 meses y después lo nombran ahora, 3 días antes de asumir el puesto del Consejo de Seguridad en Naciones Unidas, sin tener idea de la agenda onusiana. Y el actual canciller, Delcy Rodríguez, era su directora de Asuntos Internacionales cuando él era ministro. Entonces hoy es su jefa, ella es la canciller, él duró 3 meses. Es decir, es otra forma más sutil, pero también en donde se le está cobrando una serie de medidas intransigentes, porque es un sistema que no solo, claro, el gran enemigo es la oposición, y tu análisis es absolutamente cierto, pero la incapacidad de dialogar, inclusive entre sus propios militantes, está generando un rostro cada vez más monstruoso, cada vez más negativo de lo que es este proceso que está, como dice el tango, cuesta abajo es la rodada. Isel, no sé si querías agregar algo. Me llama mucho la atención a todo esto de la crisis y la falta de diálogo que señala don Milos. También la crisis moral. ¿Cuánto repercute eso en un sistema político, en serio? Sí, bueno, el tema de la credibilidad en las instituciones, el tema de que se sea consecuente entre lo que se pretende, lo que se promulgue y lo que finalmente se haga, es vital, porque eso da el capital de legitimidad social necesario para que una institucionalidad pueda mantenerse y para que inclusive pueda sortear problemas, crisis o conflictos que puedan darse en un momento determinado. Cuando usted tiene, y máximo en este tipo de regímenes que han surgido de alguna forma, con un discurso de oposición al régimen anterior, al que cuestionan justamente por elementos como estos, de concentración de poder, de elitización de la toma de decisiones, de promoción de brechas sociales, cuando se alcanza el poder con ese discurso, creando una expectativa diferente de que con su llegada al ejercicio del poder todo esto va a revertirse, obviamente a favor de un escenario distinto, y estas cosas comienzan a expresarse de una manera además tan evidente que a veces raya inclusive en la tosquedad de la manera en que se muestra, pues lógicamente eso va minando la credibilidad, va generando desconfianza, y en las generaciones, y eso es lo más terrible, en las generaciones sobre todo más nuevas, en las poblaciones jóvenes, se va creando una sensación de desencanto que puede llevar a 2 extremos, ambos igualmente nocivos. Uno, favorable al régimen, y es de caer en una especie de apatía, de inactividad, sencillamente ya no hay ninguna esperanza, esto no tiene mayor sentido, y la verdad nos resignamos, y eso pues al régimen le sirve porque entonces le permite sostenerse. O el contrario, llevarlo a un nivel de furia, de enojo además muy legítimo, porque además hay una especie de estafa ahí implícita, que puede provocar entonces más bien surgimiento de grupos que de una manera radicalizada pretendan revertir estas situaciones, y entonces tensan aún más
la ya de por sí compleja situación política del país. Pero adicionalmente a esto, va de alguna forma permeando en todos los estratos de la sociedad. Se va creando entonces una especie de sensación de que aquí esto es tierra de nadie y que la institucionalidad no sirve y que lo que tenemos que hacer es cada uno hacer la justicia por nuestras propias manos o tratar de conseguir lo que queremos por nuestras propias manos sin importar la forma, sin importar los límites, y por eso no es gratuito, y no estoy diciendo que esto sea la causa fundamental, pero sí puede incidir en que hoy, por ejemplo, la tasa de violencia en Venezuela es una de las más altas a nivel de toda América Latina. Las tasas de homicidios, las tasas de asaltos, de lo que, digamos, se podría decir es fruto de la delincuencia común, ha crecido ostensiblemente, exponencialmente, y en parte es por esto, porque es un Estado que no logra imponer orden, no tiene autoridad moral para poder imponer ese orden, y por supuesto con esto va minando aún más a la sociedad en su conjunto. O sea, se pasa de un aspecto estrictamente político a un aspecto que tiene que ver ya con el imaginario social. O sea, es una sociedad que lamentablemente se va descomponiendo de a poquitos. Bien, son las 2:49. Vamos a hacer una pausa. Antes les voy a leer algunos comentarios que están en Twitter a esta hora. Dice Maynor Hernández: buen programa, tengo una duda porque han fallado los demás partidos para sacar al chavismo del poder. Es una duda interesante sobre lo compacto o no que está la oposición y cómo ha estado durante los últimos 16 años. Héctor López nos pregunta: ¿algún día podremos escuchar la voz de los que están a favor del gobierno de Venezuela? Digo, para variar y tener las dos caras de la moneda. Ya te respondo, Héctor, porque te quiero responder junto con Adolfo, que dice Adolfo: estoy cansado de esta campaña de oposición, me aburrieron, porque hay más temas de Venezuela que no sabemos y hay que indagar más. Les voy a contestar a los dos con toda transparencia. Vieran lo complicado que es conseguir a alguien que hable en nombre del gobierno de Venezuela. Giselle, que es la productora de Matices, lo ha intentado en muchísimas ocasiones. Incluso la vez al anterior que tratamos de... sí, al canciller. La vez anterior que tratamos, que hicimos un programa relacionado también a la crisis de Venezuela, cuando estaba empezando a estallar la crisis el año anterior. Sí, antes de la detención de Leopoldo López. Antes de la detención de Leopoldo López, por cierto. Invitamos a la embajadora de Venezuela aquí. Sí, no vino. Sí, y ese día fue el día que tuvimos a María Corina Machado en vivo desde Venezuela. Ese día invitamos a la embajadora, la entonces embajadora de Venezuela en Costa Rica, no vino. Logramos el celular del canciller venezolano, tampoco nos contesta las llamadas. Sí, don Ediano. Y finalmente les tengo una buena noticia. Ayer se mandó la solicitud formal de entrevista con el presidente Maduro de parte de Noticia Monumental, así es que si no la acepta, se mandó a la embajada, yo la mandé personalmente, tendremos también oportunidad de escucharlos, pero vieran lo complicado que es. Sin embargo, uno intenta acercarse, de ver a los matices. Si usted lo nota, está don Miros Alcalay, que es claramente de la oposición venezolana, pero don Ricardo Lizano, que fue embajador en Venezuela. Don Ricardo llega un año antes de que Hugo Chávez tome el poder, es decir, don Ricardo vive esa transición con Hugo Chávez en el poder. Y tenemos a Sergio, que es de Konrad Adenauer, que en este caso particular, y Sergio lo decía al inicio con mucho cuidado, Konrad Adenauer nunca se mete, es una organización alemana, nunca se mete a temas internos de los países, siempre es muy cuidadoso, pero a veces uno tiene, y aquí agarro y bajo por el piso, el tema de la objetividad periodística que todos los profesionales en algunas décadas hablaron, porque no somos, la objetividad periodística no existe, existe un balance que intentamos darles a ustedes, pero es innegable que en un país donde hay una violación continua de los derechos humanos, donde hay una situación de preocupación de los ciudadanos venezolanos, no la oposición venezolana, son los ciudadanos venezolanos, a los medios de comunicación responsables no nos queda más que asumir el papel y estar del lado de la institucionalidad democrática, y eso está muy lejos de cualquier ideología política. 2:52, sí. Vamos a la pausa. Don Milos, adelante. Sí, Randall, si me permite, yo sí puedo hablar porque yo he sido también embajador de 9 gobiernos distintos, pero también del gobierno de Chávez. Yo cuando Chávez ganó las elecciones y que estaba como embajador en Venezuela, Ricardo, él fue, su primer viaje privado fue a Brasil. ¿Sí? Y yo le puse mi cargo a la disposición, no te lo acepto
porque yo quiero embajadores de carrera. Era otro Chávez, yo sé que eso es una polémica inclusive interna en Venezuela, pero Chávez inicialmente ratificó a todos los directores de la Cancillería venezolana, mantuvo muchos embajadores, hace poco estuvo Edmundo González y como él decenas de otros embajadores. El ejecutivo es abogado Carmen Izaguirre en la ministra de Hacienda. Así es. Entonces resulta que, bueno, en el caso mío me nombró como embajador de Naciones Unidas, después de haber estado en muchas otras funciones, pero yo renuncio en el 2004 frente a la radicalización, y una de las cosas como embajador de carrera, que yo me reunía con todos los sectores, cosa que hoy es imposible. Te doy un ejemplo, el Parlamento Latinoamericano se reúne aquí en Costa Rica, mucho en Panamá, que es la sede. Los embajadores van a recibir a los parlamentarios del gobierno, no a los de oposición. Entonces es como una especie de un estado separado. Las fiestas nacionales, que se invita a la iglesia, a los empresarios, que se invita a los parlamentarios de gobierno y oposición, ahí no se invita a la oposición. Entonces no hay un diálogo, hay como un temor de seguir una relación piramidal. Y lo que tú me cuentas no es en Costa Rica, es en todo el mundo, hasta en Venezuela han tenido que comprar medios o cerrar medios para paulatinamente ir colocando a algunos de los voceros del gobierno. Entonces, claro, por supuesto que yo iba mucho a un programa en Venezuela que invitaba siempre en los programas de la mañana de Televen a un representante del gobierno y otro de oposición. Vine trajera embajador y fui después. Y entonces, claro, tú ves que fuera de las pantallas, uno de estos parlamentarios te dicen, coincide contigo. Dije, caramba, usted tiene razón, embajador y tal. Pero cuando van a las cámaras es como Dr. Jenkins y Mr. Hyde. Se transforman. Y entonces vienen a dar lo que precisamente Ricardo estaba planteando, toda esa especie de catarata de insultos. ¿Por qué? Porque no le hablan a la verdad, sino que le hablan un poco a los jefes para que digan, bueno, sí es revolucionario, es un incondicional. Lamentablemente esa es la situación. ¿Que tiene que cambiar? Claro que tiene que cambiar, y va a cambiar. Yo quisiera nada más agregar un tema, porque en esto hay que ser justo y equilibrado. O sea, aquí se está analizando un caso específico, que es el caso de Venezuela, e inclusive el caso del actual régimen, que también puede diferir en el estilo de conducción del actual presidente a lo que en su momento era Hugo Chávez. Pero inclusive hay diferentes tipos de izquierda en América Latina, que son izquierdas responsables, que son izquierdas que han evidenciado regímenes de gobierno exitosos. Sí. Aquí mismo vamos a tener en esta cumbre a un presidente que además por su forma de ser siempre ha llamado mucho la atención, como es el presidente Mujica. Pero si usted ve, digamos, los gobiernos socialistas de izquierda, de Ricardo Lagos, de Michelle Bachelet, el mismo gobierno de Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí, en el gobierno anterior, fueron gobiernos de izquierda, abiertamente reconocidos como tal, y en ningún momento se les puede cuestionar ni violación de derechos humanos, ni una concentración excesiva de poder, ni tampoco una persecución, digamos, de actores económicos. Mantuvieron y siguen manteniendo relaciones con la sociedad internacional de una manera respetable, ejercieron políticas fiscales, políticas económicas, con una visión de izquierda, sí, pero con un grado de responsabilidad importante. Entonces, tal vez eso sí es importante que quede claro, no estamos ideologizando el tema, no es que aquí se está hablando de que la izquierda como concepto es una cosa que debe de ser criticada y cuestionada, sino que se está hablando específicamente de un régimen que tiene contradicciones y particularidades que lo hacen objeto de este tipo de análisis. Voy más para acá. Rafael Correa y Ollanta Humala fueron también cercanos en algún momento al eje promovido por Venezuela. Hoy por hoy, sin embargo, se han distanciado, y el gobierno de Rafael Correa es un gobierno que ha ido, digamos, evolucionando. Ahora más bien es objeto de crítica de algunos que antes eran sus aliados, porque lo acusan de ser contra el ambiente y inclusive hasta con sesgo de género lo acusan y demás. Pero ha sido un gobierno que se ha manejado con un cierto margen de responsabilidad, y el gobierno de Humala, que hubo un temor cuando llegó al poder de que iba a ser simplemente un satélite de Chávez, hoy la oposición en Perú reconoce que ha sido un gobierno que también se ha sabido manejar
con la necesaria visión de Estado que tiene que tener cualquiera que maneje un gobierno, independientemente de cuál sea el signo ideológico del cual proviene. Bueno, vamos a la pausa porque además no hablamos de ideologías, hay derechas sanguinarias en la historia de América Latina. Además, eso es totalmente cierto. Si no le suena ningún nombre, ahí está Pinochet. Son las 2:58, vamos a la pausa, regresamos. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. 3:04 de la tarde. Estamos analizando la situación de Venezuela con don Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela, miembro de la Mesa de Unidad Democrática, con don Ricardo Lizano, ex embajador de Costa Rica en Venezuela, y con don Sergio Araya, analista político de Konrad Adenauer. Don Milos, usted ahora cuando hablaba de las filas y toda esta situación decía, es que intentan negarlo. En Costa Rica nos cuesta mucho, intentan negarlo porque uno dice, mira, hay un escándalo en tal lugar, mandate a un periodista y ya sale, o mandate una foto en redes sociales y ya sale. ¿Por qué lo que pasa en Venezuela? Le pregunto con toda la ingenuidad, que entonces nosotros desde afuera no vemos las filas, nadie toma fotos de las filas, no nos informamos de, por ejemplo, la situación que hubo con la Fiscalía General de la República Venezolana. ¿Cuál es la relación entre el gobierno de Nicolás Maduro y los medios de comunicación privados, don Milos? Sí, es una pregunta sumamente importante para conocer la realidad venezolana. En 16 años, la radicalización del proceso ha atacado de una manera clara a los medios de comunicación social, tratando de imponer una hegemonía mediática. En el inicio comenzaron cerrando los medios. Todos ustedes recuerdan el caso de Radio Caracas Televisión, cómo de una manera absolutamente arbitraria fue cerrada. Pero las denuncias que se hizo a nivel de prensa internacional, Marcel Granier y los periodistas que fueron a la OEA a demandar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las acciones que hicieron una serie de organismos de periodistas, tanto de periodistas como dueños de los medios, a nivel de América Latina y a nivel mundial, fue una fotografía de la realidad. A pesar de ello, continuó el régimen acabando una red de radiodifusoras, de 33 radiodifusoras, lo mismo, cerrada. Pero eso también tuvo una repercusión muy grave y paulatinamente aprendieron a buscar otra forma, parafraseando el nombre, algunos matices, ¿no? En cuanto a tonalidades de lo que ha sido esa hegemonía. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Es decir, ha buscado entonces comprar los medios, un Estado con mucho dinero, y ha comprado varios medios importantes, y si no lo han logrado, los ha querido silenciar a través de 3 mecanismos. Impedirles, por ejemplo, los periódicos, como la importación de periódicos se ha convertido en un monopolio del Estado, del gobierno, no le da papel a los periódicos, con lo cual ha cerrado a varios. O ha obligado a que limiten la cantidad de periódicos, como el Nacional, por ejemplo, que tenía varios cuerpos, ahora comenzó sacando mucho menos lugar, mucho menos espacio. El otro es la autocensura, es decir, toda una serie de mecanismos hay algunos muy valientes, felizmente, y muchos de ellos han pagado o con la pérdida de sus propiedades o con la cárcel. O con la necesidad de salir fuera del país por una serie de demandas, o el enviar permanentemente sistemas de fiscalización de los organismos del Estado, ver las cuentas y al día siguiente de nuevo fotocopia de todas las cuestiones. Es decir, un hostigamiento en el cual los medios dicen, bueno, o la falta de propaganda, publicidad del Estado, el gobierno en Venezuela es uno de los grandes clientes que anuncia en la radio, entonces, bueno, si tú eres muy crítico no recibes la pauta publicitaria. Mira qué interesante, aquí unos días una presidenta de un partido político llamó a no pautar. Eso es una forma muy interesante de cortar. Sí. O sea, así es. Así es. Entonces, bueno, tú tienes ahí toda una situación en donde, o por ausencia de medios, o por autocensura, o por prohibiciones expresas, no. Te doy un ejemplo. Hubo una gran manifestación anteayer en Venezuela, y para verla
tenías que ver CNN, pero también ahí atacan. O sea, no se quedan solo con los medios. NTN 24, que es una es una cadena que está en Colombia. Una cadena que está en Colombia, pero difunde para toda América Latina. Fueron prohibidas sus presentaciones en DirecTV, en televisión por cable, televisión en directo. Los periodistas CNN en español han sido también acosados y se les ha prohibido el difundirlo. Entonces, claro, lo que te queda es una situación en la que lamentablemente hay eso, pero a pesar de ello no puedes tapar el sol con una mano. Por más acciones que se hagan, por más filtros que se hagan, esa realidad se conoce y es más difícil, pero ahí están los nuevos samizdat. Hoy son los Twitter, la nueva forma de expresarse el ciudadano venezolano que no lo puede frenar es Internet. Son los mecanismos que hacen que por más que quieran silenciarlo, no puede silenciar la verdad. Don Milos, pero el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos dice: no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales, que pasa precisamente por estos temas, o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera de otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Bueno, está en la Convención Americana. Bueno, pero es que Venezuela no está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así. Bueno, te quiero decir que esa es otra de las cosas preocupantes, no para Venezuela, para América Latina. Mira, el gran logro del ciudadano, de haber en América Latina y en el mundo, haber empoderado la dimensión de la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, logró en América Latina ciertamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en Europa se logró también la Corte Europea de Derechos Humanos, pero también el ciudadano logró en otras regiones tener sus tribunales para defender al campesino, a la mujer, al niño. ¿Qué es lo que ha hecho Venezuela con esa convención? No solamente retirarse de la convención, a ningún gobierno le gusta que lo condenen, a ninguno, de derecha, de centro, claro, de izquierda. Y entonces, claro, el tema de los derechos humanos comenzó a tener tanta vigencia. Me voy a Europa para no tocar el tema de América Latina. Si la Corte Europea de Derechos Humanos condena al Reino Unido por violación a los derechos de los gitanos, no le gusta, pero paga la indemnización. Si en Francia condenan a Francia por haber emitido unos fallos en contra de una minoría determinada y la condenan a pagar, no le gusta, pero cumplen. Y eso pasa en América Latina. La denuncia de la Convención Interamericana, que es uno de los grandes pilares de la defensa de los derechos humanos, comienza a ver, bueno, yo Brasil, no me gusta mucho que condenen que Venezuela se haya salido, pero si se le baja el perfil mejor, porque no me condenan por los Yanomami, o los colombianos no condenan al Estado por lo que están haciendo con las guerrillas, o a México, no me condenan a mí por el problema de la corrupción. Entonces, hay como una especie de tolerancia para darle un bajón a ese tema que es tan importante y que Costa Rica ha sido uno de los pilares de esa proyección de la defensa, promoción y protección de los derechos humanos. Entonces, lo toco en dos formas. Una que es absolutamente increíble. Entonces, ¿qué es lo que decía Venezuela? Bueno, yo no me salgo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos porque eso es manejado por el imperialismo, por la CIA, etcétera. Me voy a cumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien, pero la Declaración Universal es lo mismo. Dice lo mismo, eso le iba a decir yo, dice lo mismo. Valores. Entonces, cuando el Alto Comisionado de Derechos Humanos condena, por ejemplo, el caso de Leopoldo López, dice, yo no lo acepto porque está interviniendo en asuntos internos. Pero bueno, y no era que decía que quería salir de la Convención Interamericana para ir a la Declaración Universal. Es que cuando hay una convención interamericana, Naciones Unidas no se mete, pero no es solamente el alto comisionado, la comisión de torturas ha visto que han habido torturas después de lo de febrero y ha pedido ir in situ para verlo, no le han autorizado. La Convención de Libertad de Expresión, un poco lo que tú planteabas, no dejan que la Comisión de Libertad de Expresión de Naciones Unidas venga a Venezuela a hacer un informe. La de la libertad y de los derechos humanos tampoco la dejan. Entonces, claro, es así como inclusive hasta el más reciente incidente. Heraldo Muñoz, canciller chileno, acaba de muy buena fe, que es un dirigente socialista, de decir lo mismo que dijo UNASUR, ofrecerse para el diálogo.
Tú planteabas en el inicio del programa, o hace poco, sobre la cuestión del diálogo. El diálogo es fundamental en Venezuela, pero ¿qué es lo que respondió la Cancillería, Isel? La Cancillería venezolana dio un comunicado atroz, insultando a Heraldo Muñoz, diciéndole que Venezuela es un país soberano y que no aceptará monitoreo ni de gobiernos ni organismos internacionales. Pero resulta que lo hace en el momento que entra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el momento que Chile está presidiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y entonces le dice a Heraldo Muñoz que lo único que ha hecho es una propuesta positiva y constructiva. ¿En qué? En relación al diálogo, la prevención de conflictos. Entonces, si Venezuela va al Consejo de Seguridad para eso, para ofrecerse a monitorear la situación mundial, ¿cómo puede rechazar que ella misma esté obligada a cumplir con los principios y valores de la Carta de las Naciones Unidas? ¿Sí? A todo este tema también se une un elemento de contexto muy importante. Este año van a ser las elecciones parlamentarias en Venezuela. ¿Cómo se vislumbra el panorama, incluyendo también el papel de los medios en este caso? Michelle, hay dos cosas. Uno, en un gobierno democrático normal, como lo reconocemos en toda parte del mundo, no cabería ninguna duda de que el resultado va a ser tremendamente adverso para el gobierno. Un régimen que tiene el 20% de aprobación automáticamente recibe un rechazo que se expresa en las urnas. Lo que pasa es que ya la historia nos ha demostrado que no hay ese margen de confiabilidad que pueda uno asegurarse, cerciorarse de que va a pasar lo que ahora pasó en Grecia. Las encuestas no mintieron, ratificó lo que pasó en Uruguay, lo que ha pasado en todos los países democráticos e institucionales donde se respeta la existencia de organismos privados. O sea, el nivel de rechazo del presidente Maduro actualmente, objetivamente, y en esto creo, Randall, que tenemos que resistirnos a veces a esa presión que nos quieren hacer de afuera, algunos sectores de que no se puede hacer objetivo, porque objetivamente es de 20%. Eso es lo que todas las encuestadoras... Ese es el hecho. El hecho puro y simple, ¿verdad? Eso se traduce, y serio que es el politólogo aquí experto, nos puede confirmar, y eso tiene que tener una expresión política en algún momento determinado. Y si esa expresión en las urnas, sea el referéndum o sea las elecciones parlamentarias, pues no cabe duda que si la oposición va unida, pues esto va a ser una catástrofe para el gobierno. Hay un elemento adicional que Randall y que nosotros no lo hemos tocado aquí, es el papel que están jugando los militares en Venezuela. Venezuela tuvo una oficialidad durante 40 años muy sana, muy alejada, sin que fueran santos tampoco, ¿verdad? Pero muy alejada de todos los conflictos políticos. Y esto se empezó a romper con el ascenso de Chávez. Y este elemento ha hecho que los militares jueguen un papel más allá de lo que incluso se establecía antes en la Constitución, que era Fuerzas Armadas no deliberantes, o sea que no deberían participar en política. Chávez les dio el carácter deliberante, ¿verdad? Los involucró en la política para que pudieran ser parte, y eso explica... Porque él era militar. Claro, la gran cantidad de militares que forman parte del gobierno hoy. Hay adicionalmente un elemento ahí muy delicado, del cual va a salir una información, se lo anuncio, en el ABC de España esta semana, el procesamiento de uno de los más altos jerarcas del gobierno, porque tiene que ver con el involucramiento, ¿sabe?, del narcotráfico. El gobierno de Venezuela ha tenido problemas muy serios en este respecto. Recuerde que hay en Estados Unidos procesando a algunos altos mandos del ejército y del gobierno venezolano, y uno de estos jerarcas muy nombrado va a ser involucrado esta semana y va a aparecer la información en el periódico ABC. De todo esto, además, adicionalmente, quiero tocarle algo que usted mencionó, y es lo que tiene que ver con nosotros. Yo también le ofrecí una entrevista al embajador, que dicho sea de paso, debo aclarar que ha trabajado muy bien, según me cuentan los venezolanos radicados aquí. Obviamente yo tengo cercanía con muchos venezolanos de la oposición, y me cuenta que el embajador actual ha hecho un trato bastante institucional, como debe ser. Los que hemos sido embajadores sabemos que cuando estamos en una oficina no le preguntamos a alguien, usted viene del gobierno, viene de la oposición, no, uno atiende a los ciudadanos como corresponde. Parece que don Jesús Javier Arias Fuenmayor. Correcto, hijo de don Francisco Arias Cárdenas, quien fue
el primer candidato que después enfrentó a Chávez, cuando ya Chávez había ganado las elecciones, y después volvió al seno del chavismo, y es ahora alto jerarca del gobierno, según entiendo. Parece que desde el punto de vista institucional, la embajada está funcionando muy bien, que los venezolanos allí se sienten bien, que no sean discriminados. Yo también le ofrecí una entrevista para que se expresara, ¿sabe?, en el periódico que yo dirijo, el venezolano, sin ningún cortapisa, y tampoco ha sido posible. Todo esto, para nosotros, Randall, es muy sensible, porque es el tema con lo que nosotros trabajamos. Yo les suelo decir a mis estudiantes, entiendan que nosotros podemos hacer periodismo, y les enseño que podemos hacer periodismo como lo conocemos aquí en Costa Rica, en estas condiciones. Cuando les enseño la parte de la historia negra que vivió República Dominicana del trujillismo, y les paso una película que se llama La Era de las Mariposas, que trabaja Salma Hayek y Mark Anthony, los estudiantes se quedan asombrados de saber, porque no saben, no por culpa de ellos, sino porque otras cosas de nuestro sistema económico, que existió algo que se llamó el trujillismo. No saben que existió Somoza, que fueron, como usted mencionaba, son dictadores atroces, derecha extrema, perseguidores, asesinas. Y entonces, allí no se puede hacer periodismo. En un gobierno no se puede hacer periodismo como lo estamos haciendo usted y yo ahora, o como lo hace usted tan brillantemente con Isel y todo su equipo destacado. ¿Por qué? Porque tendría al frente, o tendría la agresión o la amenaza institucional. De hecho, quiero contarles que el presidente de la República, Óscar Arias, justamente cuando estábamos hablando de Venezuela, puso un tweet sobre la situación en Venezuela, que yo quiero agradecer. No voy a decir que don Óscar oye siempre el programa, pero sé que lo oye bastantes veces, y entonces dice don Óscar: yo confío en que ha llegado la hora en que los venezolanos sabrán reconocer que el régimen chavista pudo haber tenido en sus inicios intenciones nobles, pero su fracaso es indiscutible. El modelo económico que quizá alguna vez estuvo inspirado en la justicia social ha desembocado en la escasez y la necesidad, dice el expresidente Arias. No hay que ser de derecha ni de izquierda para admitir que no vale la pena preservar algo por su promesa. Las cosas se preservan o desechan por sus resultados. Es hora de evaluar un experimento político que, como tantos otros, se sostuvo sobre el espejismo de la bonanza económica que trae un boom en los precios de productos primarios. Es hora de adoptar un régimen que se sostenga de una vez y para siempre sobre valores democráticos, dice don Óscar Arias Sánchez, que acaba de tuitear justamente cuando estábamos hablando de este tema. Sergio, déjeme nada más de reconocerle, Randall, que don Óscar, a quien yo respeto como costarricense, y con quien no siempre he compartido sus puntos de vista, ha sido muy valiente en este tema, y no es la primera vez que él se expresa de esa manera. Él recibió en su casa a Corina Machado, en una visita. Fue a Venezuela, y en Maracaibo pronunció un discurso en el que abiertamente se manifestó contra la reelección indefinida. No es porque sea mala per se. Sí. Es cuando el propósito es perpetuarse en el poder para conseguir propósitos que son ajenos al sistema institucional, y don Óscar en esto creo que ha sido tajante. De hecho, nosotros nos entrevistamos un par de veces si me permites, Ricardo, para sumarme a tu reflexión en relación a don Óscar, yo diría que hay tres elementos con ese Peter que se detectan. Primero, la brillante y lúcida observación de un proceso muy difícil, como tú muy bien señalabas en el comienzo, Randall, ¿no? Una situación en donde él lo ve con una claridad, es decir, todo lo que ha sido desde el inicio, el tratar de orientar el país hacia la justicia social, orientar el país de lucha contra la corrupción, buscar los mecanismos para empoderar al pobre. Todo eso estaba, y lo aplaudíamos los venezolanos mayoritariamente, hasta que comenzó todo este colapso del que estoy hablando. Entonces, la brillantez, la claridad. La segunda es la solidaridad que planteaba el embajador Ricardo. Esa solidaridad que ha hecho de él que lo distinguieran como Premio Nobel de la Paz, y que se lo gana para nosotros los venezolanos todos los días, por esa solidaridad, recuerden ustedes que recibió a María Corina, pero lo mismo ha sido con Leopoldo López, pero lo mismo ha sido con los alcaldes y gobernadores que han sido golpeados. Es decir, el elemento de solidaridad
que nos llena a nosotros realmente de agradecimiento y de orgullo. Él y muchos costarricenses, porque Costa Rica se ha convertido en lo que fue Venezuela durante muchas décadas, una tierra de asilo, una tierra de brazos abiertos como lo fue Venezuela a muchos perseguidos de los países que ustedes hablan, de Chile, de Argentina, de Cuba, de izquierda y de derecha. Y finalmente, tercero, una visión de esperanza que da en ese mensaje. Es decir, yo estoy absolutamente seguro, estoy absolutamente convencido, no por ser un factor de izquierda o de derecha o de centro, sino que cuando el colapso, la implosión es muy parecida a la de Europa del Este. Yo fui embajador en Rumania y, por cierto, un pequeño paréntesis con lo que Isel planteaba de las elecciones. Ceausescu sacaba el 98% de los votos por el sistema electoral que había. En Cuba el castrismo arrasa, pero ¿qué pasó en Rumania cuando terminaron los Ceausescu? No había gente que votara por ese modelo, no había. Mientras estaban en el poder, ejercían en una u otra forma. Pero regreso entonces, este sistema, llámese como se llame, militarista, totalitario, marxista, cristiano, humanista, budista, lo que tú quieras, porque además hay una especie de galleta dentro de los planteamientos que hace. Galleta en venezolano es confusión, cierta confusión. Bueno, va a hacer que esto implosione, como implosionó en Europa del Este el modelo del socialismo del siglo XX. Y no porque había una conspiración, que habían líderes políticos que estaban en Hungría, en Polonia, en Rumania, en Albania. No, sino porque el sistema no dio más. Había desabastecimiento, había hambre, no había electricidad, no había medicina, los hospitales estaban colapsados. Y los mismos militares y los mismos civiles que estaban en el poder dijeron, no vamos a seguir con esto, esto tiene que acabar. Y acabó. Don Milos, y eso va a pasar en Venezuela. Nada más regáleme, y se los voy a robar a Serio, porque le iba a preguntar, pero le pregunto un día, Serio es analista permanente de nosotros. Los últimos 2 minutos del programa, para preguntarle algo. Desde la Mesa de Unidad Democrática, le consulto, 3 minutos, gracias Glenn. Hay 2 grandes posibilidades. Una es una lucha en las calles, obligando al presidente Maduro a renunciar, y la otra es un referéndum revocatorio que se abre la posibilidad a partir del segundo año de gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por cuál de las dos apuesta la Mesa de Unidad Democrática, y sobre todo si están tan cohesionados en la oposición para lograr un triunfo electoral bajo este sistema? Y ese detalle me interesa, bajo este sistema electoral en Venezuela, don Milos. Mira, yo te diría que el único camino es la unidad. Una unidad donde tú tienes un arcoíris de posiciones que hay que respetar, porque se trata de un arcoíris de opciones distintas. Tú no puedes repetir el chavismo en la oposición, donde es una pirámide, lo que diga antes Chávez, lo que diga Maduro, lo que usted diga mi comandante en jefe, sino que hay matices. Pero lo único, y lo hemos visto estos días, como qué hermoso es ver sentado a Capriles al lado de María Corina y al lado de la familia de Leopoldo López y al lado de Antonio Ledesma y al lado de los diferentes partidos, porque lo que hay que hacer es salir de Maduro. Y al salir de Maduro vendrá un régimen de transición. ¿Pero cómo salir de Maduro? ¿Por el referéndum revocatorio o por una presión política, además en las calles, para que renuncie Maduro? Yo lo que te diría es por la unidad. Sigo insistiendo en esta respuesta. Es decir, todos los caminos conducen a Roma. Yo en este momento me resulta muy difícil decirte es por el referéndum revocatorio, es por las elecciones, es por una constituyente, es por la calle, es por una acción en las colas del desabastecimiento. Todo ello es válido. Lo que sí es importante es sentir la opinión de los grandes sectores que hoy son los sectores pobres, los sectores populares, que están sintiendo los efectos negativos y perversos de un sistema que colapsó. ¿Un golpe, don Milos? Yo no creo en un golpe, porque creo que lo que hay que buscar son mecanismos que este gobierno no ha sabido de diálogo, una transición que permita salir de esta visión, y yo creo que el modelo de Europa del Este nos lleva a eso. Es un colapso, habrá que en ese diálogo incorporar a gente que ha estado con el chavismo, a gente que ha estado en contra del chavismo y a gente que ha estado en una visión constructiva. Pero hay que reconstruir a Venezuela y hay cómo hacerlo.
los profesionales. Lamentablemente se nos han ido 1,5 millones de venezolanos profesionales fuera del país, pero hay que hacer que nuevamente vuelvan, regresen parte de ellos y al mismo tiempo entre todos construir una Venezuela de futuro, de esperanza, de democracia y de libertad. Don Milo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Don Ricardo, gracias. Sergio, Gracias, muchas gusto. Muchas gracias. Esperemos haber contribuido nosotros desde Matices a que usted que nos está oyendo y que nos está oyendo y que nos verá en la noche pueda formarse una opinión, inclusive antojarse de buscar más información sobre estos temas. Y bueno, ahí están todas las situaciones de lo que ha ocurrido en Costa Rica en las últimas horas. Tendremos el detalle de las repercusiones de la absolutoria de los sospechosos de matar a Jairo Mora. Lo tenemos esta noche a las 7 en punto. Dice la Fiscalía que analizarán la sentencia íntegra para apelar. El fiscal general no hablará, ni el director de la OIJ tampoco. Que los ambientalistas marcharán en repudio de sentencia en caso de Jairo Mora. Bueno, hay un montón de reacciones que tendremos hoy a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Mañana tendremos un programa de matices muy interesante de un tema que nos toca a todos el bolsillo, pero mañana les contamos. 3:28, feliz tarde. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices.